Hello, everybody, and welcome to our International Creative Lab. I'm really excited to be here today. I've got lots of jittery excitement because of what's coming up next. My name's Danny O'Hara. I am the Artistic Director of Slow Theatre Company and the producer of this project, the International Creative Lab. It's the project itself has come directly out of the COVID lockdown that many artists around the UK and around the world have been facing. But before I go on, I'm going to ask Julia to come on so she can translate. Thank you, Dani. Hola a todos, bienvenidos a este Laboratorio Creativo Internacional. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Hay una mezcla de deber y ansiedad por estar aquí. Mi nombre es Dani O'Hara y soy la directora del teatro de la compañía de teatro Slow. Además, soy su productora de este Laboratorio Creativo Internacional que ha nacido directamente de esta situación de la COVID-19, donde varios artistas del Reino Unido y del mundo se han visto frente a diferentes desafíos. This is our fourth exchange where we've brought two artists that have crossed disciplines and languages and geographical boundaries. For many artists, we have to travel or have the economic know-how, or we need to have money in our pocket, and we need to know how to collaborate with another artist somewhere else. But for this project, these artists have just gone into it blind, trusting that their partner will be as open to collaboration as they are. Este ya es nuestro cuarto intercambio, donde dos artistas de disciplinas totalmente diferentes, idiomas, localización geográfica, se reúnen aparte de todo esta, que no hace falta este viaje, ¿no? Este esfuerzo económico para colaborar juntos. Es un proyecto totalmente a ciegas, donde estos dos artistas no conocen al otro participante y sobre todo no saben si van a poder colaborar o ser capaces de ello. The hope is with this kind of exchange is that we might learn something from it. It's a research, really. It's an experiment. We're trying to work out, can disciplines meet each other when they're not the same? Can we collaborate through these online platforms so that we can really lower our carbon footprint and also allow for much more accessibility within this type of artistic collaboration, because we don't need to have the money to then travel across the world? La esperanza es que aprendamos a través de investigaciones, experiencias, ver si realmente estas dos disciplinas totalmente diferentes son capaces de coexistir colaborando online para además disminuir también nuestra huella de carbono, haciendo que estas disciplinas y el arte sea más accesible a todo el mundo, porque así no tendríamos que invertir dinero en viajar y ver si esta colaboración online es posible. Everyone that is working today is a freelancer, and there's a team here that have come together to try out this experiment, and we have had funding today from Norfolk County Council, so we thank them as well as the National Lottery. Todos los participantes aquí mismo trabajan de forma autónoma para ellos mismos y el equipo que se ha reunido para llevar a cabo todo esto se ha reunido gracias al colaboración económica del Ayuntamiento de la ciudad de Norwich y de la Lotería Nacional. So the idea was that 7 artists from different disciplines in Norwich or Norfolk in the UK would be connected through to 7 artists around the world. And you can go online to our website, which is slowtheatrecompany.co.uk, or watch them through our Facebook page or our YouTube, and you can see all the exchanges, and they're there to help to inspire other artists to look at procedure and to look at how we might take embodied practices and how we meet the digital age with them. La idea es que 7 artistas de disciplinas diferentes de aquí de la ciudad de Norwich, Norfolk, Reino Unido, se intercambien con otros 7 artistas de nivel global de forma online. Pueden ver todo ello en nuestra página web, slowtheatre.co.uk,
y también en nuestro Facebook o nuestro YouTube todos estos intercambios que se han llevado a cabo. El objetivo es además inspirar a otros artistas que puedan estar interesados en este tipo de intercambios y sobre todo a adaptarnos a esta nueva era digital. So I'm not going to talk much more, but I will just welcome Becky, who is the project assistant on the project. Becky's going to talk to you a little bit about what Slow Theatre Company is and what they do. No hablaré mucho más, pero me gustaría presentaros ahora mismo a Becky, que sería la asistente en este proyecto. Ella nos va a contar un poquito más sobre qué es este proyecto y qué hace Slow Theatre. So, like they said, hi, I'm Becky. I am the project assistant. I joined back in February this year, and I studied theatre at Norwich City College. So, Slow Theatre Company is basically a not-for-profit theatre company, and we try to create as much theatre as we can using multidisciplines with artists and people within the community. Our work has taken us into small communities, sometimes with people who are feeling challenged or have challenges, and this can happen anywhere within Norfolk. Hola, mi nombre es Becky y soy la asistente de este proyecto. Me uní ya en febrero de 2020 y he estudiado teatro aquí en el colegio de la ciudad de Norwich. Estoy trabajando en la compañía de teatro Slow, que es una compañía sin ánimo de lucro, y es una compañía de teatro que trabaja con pequeñas comunidades que tienen desafíos o personas que se están enfrentando a diferentes desafíos aquí en el condado de Norfolk. Unfortunately, just like most people in the arts here within the UK and across the globe, we've all been hit with this COVID pandemic and the challenges that it has been brought to artists. So we really want to change the way that we communicate and create. So this project has been created directly out of those challenges artists are facing. And hopefully it lets them experience and create and experiment in different ways. Este proyecto, tristemente, ha nacido de las personas, los artistas, no solo de Reino Unido, sino de todo el mundo, que se han visto negativamente impactados por la pandemia de la COVID-19 y se han visto teniendo que hacer frente a diferentes desafíos para crear, desafíos para inspirarse. Y este proyecto nace justamente de ese meollo, de estos desafíos, esperando que podamos sobrepasarlos y con la esperanza de que podamos diferenciar, crear y experimentar. I just would like artists to consider lowering their carbon footprint, connecting online and connecting with people internationally who they have never met. And also just remind that even the smallest communities are not isolated. Lo principal sería hacer que los artistas pudieran considerar bajar esta huella de carbono y que puedan conectar con otros artistas que jamás han conocido y sobre todo resaltar que estas pequeñas comunidades sobre todo no están aisladas. Thank you. Yeah. Thank you, Becky. So we are so excited that tonight is particularly interesting because Norwich is twinned with El Viejo in Nicaragua. And tonight that's our exchange. We have a director called Duncan Joseph, who is a director in theatre and an educator here in Norwich. And we are going to then meet him improvise together with El Mon in Alfonso in Nicaragua. What I would say is what you're about to see is not a show. It's not a finished performance. It's a beginning. It's an experiment. It's a playful look at what might be created if two people came together and found something that they both had of interest and what sparks might come from that. Muchas gracias, Becky. La verdad es que es muy emocionante estar aquí esta noche, sobre todo porque la ciudad de Norwich está hermanada con la ciudad del Viejo, en Nicaragua. Y hoy vamos a conocer al director de teatro, Duncan, que además es profesor, improvisando con El Mon, en Nicaragua, en la ciudad de El Viejo. El objetivo de este intercambio de hoy no es realmente ver un producto finalizado, sino que es una manera para jugar y experimentar
y ver qué es lo que se podría crear a partir de estos intereses y de estos puntos comunes que vayan surgiendo a lo largo de este intercambio. So I'd like to invite the artists to come forward if they could. So Elmon and Duncan, if you'd like to turn on your cameras. And I'm going to leave you. I'll be there in the background as well as our technician, Chris, if you need our help. But I invite you both to explore and show each other work and respond to that. And yeah, I'll see you in just about an hour's time. Do we have Muchas gracias. Me gustaría entonces invitar a Duncan y a Elmon a que enciendan todas las cámaras y para avisar que yo estaré aquí también en el fondo con Chris, que nos estará ayudando en todo lo que fuera necesario. Vamos a explorar, vamos a crear este espectáculo, vamos a ver cómo respondemos y cómo improvisamos y nos vemos dentro de más o menos una hora. Hello, Elmon. Hola, Elmon. Hola, Duncan, ¿qué tal? Hey, Duncan, how are you? I'm good, thank you. How are you? Yo estoy muy bien. ¿Y tú qué tal estás? Hola, Duncan, ¿qué tal? Aquí estamos, pues, con bastante calor, pero ansioso de comenzar. I'm very good. It's a bit hot in here, but I'm very excited to start all of this. Quite the opposite. It's very cold here. Aquí es todo lo contrario. Hace bastante frío. But also very excited and interested in what we're going to explore. Pero también estoy muy emocionado y muy interesado en todo esto que vamos a empezar a explorar juntos. Ok, claro que sí. Igual nosotros aquí esperando que... So do us. Thank you. So, Elmon, are we going to start with you showing some dance? Elmon, entonces vamos a empezar con usted enseñándonos algún baile. No le escuchamos, Elmon. ¿Nos escucha? Elmon? Ahora le escuchamos. Sí, ahora estaba fallando el audio, no sé qué pasaba. Sí, ahora sí. Entonces, vamos a empezar contigo enseñándonos algo. Sí. ¿Conmigo? Vamos a comenzar entonces. Yes, okay, it's fine. ¿Me for me. Let's escuchan start bien? if you want. Sí, te escuchamos bien. Ok, vamos a iniciar, ¿verdad? De acá desde Nicaragua, vamos a iniciar con una de las fiestas más importantes que tenemos como país, ¿verdad? En la interpretación. Perdón. Exacto, entonces vamos a empezar con uno de los bailes de aquí de... Okay, so we are going to start right now with one of the most important festivities in Nicaragua, one of those dances. Ok, vamos a comenzar. Okay, let's start. Ok, iniciamos.
¡Bravo! Aplaudan. Aplaudan. Preséntense. Bien. Yo soy Saraí Marián y tengo la edad de 18 años. Yo soy Nidia y tengo la edad de 19 años. Bueno, esto ha sido, ¿verdad? El primer baile de nosotros, ¿verdad? Se llama el Palo de Mayo, que es de la costa caribe de nuestro país. Thank you. So I am Sarai, I'm 18 years old, and I'm Nidea, I'm 19 years old. This was our first dance that we have seen, and it's from the Caribbean coast, and it's called Palo de Mayo. Okay, Almon, thank you, and thank you very much. I did two things while I was watching. I wrote down a series of questions to help me understand a little bit more, and I wrote down a series of words that were my immediate response, what it made me think of. Muchas gracias, Elmon. Entonces, mientras estaba viendo todo el espectáculo, hice dos cosas. Lo primero ha sido apuntar un par de preguntas que le querría hacer para entender un poco más qué es lo que acabo de ver, y también unas cuantas palabras que se me han ido viniendo a la mente y cosas que iba pensando mientras veía el baile. ¿Sí? ¿Quiere escuchar cuáles son las preguntas? Yes, what are those questions, Duncan? Okay, so the questions are quite simple. Firstly, how old is that dance? How long has that dance existed in Nicaraguan tradition? Muy bien, pues entonces la primera es bastante simple, la verdad. Es muy antigua este baile en Nicaragua. ¿Cuánto tiempo hace que existe ese tipo de baile? Prácticamente de la conquista que tuvimos nosotros cuando conquistaron los ingleses a la costa caribe, ¿verdad? Fue una mezcla que trajeron, ¿verdad? Entre ingleses, los africanos y los indígenas de nuestro país. Pero este baile original, ¿verdad? De África. Entonces nosotros lo tomamos como propio, como parte de nuestra cultura e intercambio cultural con la parte de la conquista, del intercambio de África con Nicaragua. So this is actually from the conquest, when the UK came and conquered this Caribbean coast of Nicaragua. This is actually a mixture from English heritage, but mainly African and our own indigenous heritage. So this dance would be originally from Africa, and we adapted into our own culture. So nowadays, this is part of our culture full of different exchanges from
the conquest time. And when was that conquest? ¿Y cuándo fue esa conquista? En 1821. Prácticamente, bueno, el descubrimiento de Nicaragua fue en 1502. So Nicaragua was discovered in 1502, but the conquest, we're talking about the 1821. Thank you. So 200 years. That's interesting, because that leads me on to one of the things I want to sort of think about working on. Do traditional dances change at all over time? Do they adapt, or would that dance be almost exactly as it was 200 years ago? Muy bien, entonces más o menos unos 200 años. Esto me lleva un poco a lo que estaba pensando, y es que me gustaría saber si estos tipos de baile tradicional se quedan igual a lo largo del tiempo, o es que a medida que pasa el tiempo se va cambiando y se va adaptando a la situación actual. Bueno, depende. Si hablamos de la parte tradicionalista, en la parte caribe todavía mantienen su tradición, su originalidad de sus raíces. Y si hablamos de forma artística, ya para un espectáculo, ya hay cambios con digamos, pasos técnicos, coreografía, vestuario, lentejuelas, para un espectáculo. Pero si hablamos tradicional, no, se mantiene sus raíces en la costa caribe. So it depends. If you're talking about the traditional side of the Caribbean, I remind it's the Caribbean side, it maintains its origins. Although if we talk about the artistic point of view, it depends on the show. So if it's for a show, it will change a little bit. The technique, the routine, the clothing. So about the traditional part, it's maintained, but if we focus on the artistic point of view, it changes. Okay, that's interesting. And how does that change come about? Who makes that? Who facilitates that change? Es muy interesante. ¿Y cómo se hace ese cambio? ¿Quién hace esos cambios? Bueno, la modernización, la tecnología, la generación de los jóvenes, vamos cambiando esa parte, ¿me entiendes? Es parte de la trayectoria prácticamente. Actually, what changes it's the modern age. As time passes, what will change, mainly also technology, or the youth and the different generations. So it's part of the natural advances of the people. Okay, that's exciting. So if Elmon was teaching that dance, would Elmon take part in any choreography? Would Elmon have an input to change that, or would it be a much more organic change over time? Muy bien, Elmon. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, usted estuviera enseñando, ¿haría algún tipo de cambio, o esos cambios son más orgánicos, vienen con el tiempo? Bueno, eso va dependiendo de lo que vayamos a presentar en un espectáculo. Si, por ejemplo, voy a trabajarlo con niños, entonces lo mantengo de forma tradicional para que ellos vayan aprendiéndolo, ¿verdad? Las raíces de dónde se baila, se le explica y todo con los niños. Ya con los adolescentes, ellos conocen ya lo que es la parte de la trayectoria, entonces solamente se elabora con la técnica de la danza. So it would actually depend. So if it's to present for a show and I'm working with children, I would maintain all. I would keep that traditional side and point of view, so the children could learn their origins, and they would need those further explanation about those traditions. So in the case of children, if we were talking about the youth, more elder children,
we would focus, they would already know the technique. So I may make some changes. Okay, so could we possibly play with changes today? Entonces, ¿crees que podríamos posiblemente trabajar con estos posibles cambios hoy? Ah, claro, por supuesto que sí. Perfectamente se puede trabajar. Of course, yeah, we could do it. That's fun. That's nice. Good. Thank you. Okay. Just my responses, but what it made me think. I don't know if I'm right, and then I'll share those on a board where you can see what I've written, and I'll ask Chris to do that. And then I'd like if I could ask Elmon to tell me a little bit about what the dance means. Ok, Would you like those up now, fantástico. Duncan? Sorry. Yes, please. Fantástico, fabuloso. Entonces, un poco mi respuesta hacia lo que yo he visto y lo que he estado pensando la acabo de compartir aquí en esta pantalla en blanco. Y tenemos ahí las palabras felicidad, celebración, comunidad y tradición. Me gustaría preguntarte un poco cuál es el significado de ese baile que hemos visto. Ok. La danza del Palo de Mayo, ¿verdad? Se celebra en lo que es la parte de la primavera. Rendir homenaje a la naturaleza, ¿verdad? Se rinde homenaje a todos los cambios, los colores que brinda la naturaleza, la vida, la alimentación, los cultivos. Es darle gracias a la naturaleza por todo lo que nos ofrece. So this dance, called Palo de Mayo, actually celebrates spring, and it celebrates nature in general. It celebrates its changes, its colors, its foods, its crops. It is, above all, a way to thank the nature. That's really exciting. It was really interesting. When Elmon and I met, when we met 2 weeks ago briefly, just to sort of have a first hello, one of the things that came out was lots of connections between, although very, very different, lots of connections between the way we work and some of the themes we work with. That's very interesting. I love that response to nature. Es muy emocionante y sobre todo es muy interesante, ¿no, Elmon? Nosotros cuando nos conocimos hace ya prácticamente 2 semanas en ese pequeño y rápido intercambio para conocernos, hemos visto que tenemos muchas conexiones diferentes, conexiones sobre cómo trabajamos o con qué trabajamos. Y sobre todo surgió también este tema de la naturaleza. Sí, claro que sí. La verdad es que es interesante, ¿no? Intercambiar esta parte porque uno va aprendiendo poco a poco y sobre todo de otras culturas. Y no somos diferentes, prácticamente somos iguales. Trabajamos por una misma causa, ¿verdad? Tanto para jóvenes, niños, de forma artística, para un público. Somos prácticamente iguales en ese aspecto, en la parte artística. Yes, it is very interesting, and this exchange is teaching me a lot. And actually, not only about this, but little by little, I'm getting to know other cultures. And actually, we're not different. We are actually quite the same. We work for the same causes. We work with the youth, with the children. So, in an artistic point of view, I think we are quite the same. Yes, that was one of the things that I was very drawn to, and also the connection with nature and food. One of the projects I work with, we have just taken on a small plot of land to grow food with the community, and then to have performances on that plot of land where we can celebrate food. So that dance connecting with nature and food and growth and change is really, really exciting.
Sí, la verdad es que sí. Además, una de las cosas que me ha traído de este de intercambio ha sido la conexión con la naturaleza, que hablamos además que anteriormente yo también estoy participando en un proyecto donde hemos adquirido un pequeño terreno, donde estamos plantando comida para más tarde celebrar toda esa naturaleza y todo lo que adquirimos de la tierra. Bueno, entonces ahora en ese terreno que Duncan empiece a bailar el palo de mayo en celebración de la naturaleza. So the next step is that Duncan, you starts dancing Palo de Mayo to celebrate nature. I'm a terrible dancer. Danza fatal. Dicen los muchachos aquí que también quieren ir a celebrar a Inglaterra, que los inviten a Inglaterra a bailar. The other dancers are also saying that we want to be invited to England to celebrate nature in England. We would love to have you dance. We would love to invite you and have you dance on our plot. That would be wonderful. Nos encantaría, estaríamos súper emocionados de tenerles aquí e invitaros a bailar en este pequeño terreno donde estamos celebrando toda esta naturaleza. Sería fantástico. Bueno, nosotros encantados. Claro que sí. Of course, yes. So the four words that that sort of sprung to mind while I was watching were joy. There was something very joyous that just shone out. Celebration. It struck me, and obviously it was a dance of celebration. Community. So there was something very shared, and obviously tradition. That seems very obvious, but in a sense that there was clearly, a move through time, and it was that sense of tradition that I wanted to play with, whether we could challenge or change, or so they were the four words that came to mind. Entonces aquí les enseño las palabras que me vinieron a la cabeza mientras estaba viendo este baile, ¿no? Que sería alegría, algo relacionado con ello. Celebración fue lo primero que me vino, que me impactó, y creo que eso se muestra mucho relacionado con este baile. Comunidad, ese sentido de compartir. Tradición, es algo bastante obvio, ¿no? Sin embargo, me parece que se veía de forma muy, muy clara todos esos movimientos, esa mudanza en el tiempo, y es algo que creo que podríamos jugar con ello, desafiarlo y cambiarlo. Sí, así es. Nosotros buscamos la manera de cómo en el baile también interpretar, ¿verdad? Lastimosamente solamente hay 2 bailarines, pero cuando ya es todo el elenco, se ubica un palo en medio y se baila alrededor del árbol. Y se ponen cintas de colores en el cual se da a entender la diversidad de la naturaleza. Pero aquí solamente estamos dos muchachas bailando. Y también bailan varones, cuando se utilizan los levantamientos, las cargadas, la armonía, la conexión entre parejas también. Yes, so we're dancing, we're interpreting, right? But it's a shame that we actually have only 2 dancers right now, because when we have the whole team, all the dancers, we actually take we use a stick in the middle, and that would represent the tree, and we also have several different colors that we use to represent the diversity of the nature. And so right now we only have 2 artists, but when we have all of them, it's also about the complicity between the couples, as we have both male and female artists. Okay, thank you. That's really interesting. How many dancers would there normally be in a full version of that dance? ¿Cuántos bailarines habría en una versión completa de este baile? 16, 8 mujeres y 8 varones. 16. Para que se note un buen espectáculo. Okay. Well, actually 18, my fault, sorry, 18. Right.
6 females and 6 males. This is your 30-minute call. Thank you, Danny. So that would be 12. Do you say 18 or 12? Oh, actually, he said 18, 6, and 6. So maybe 12. Right, got you. Yeah, that makes okay. Lovely. So, are there any? And it's very dance is something I'm interested in, but it's very, very different from my work. Are there particular movements in that dance that carry particular meanings? Esto la verdad es que es muy diferente de mi trabajo, ¿no? ¿Hay algún movimiento o algún algo concreto que tenga un significado específico de ese baile? El objeto, el árbol en medio del baile, un árbol. So actually, the tree in the middle with they would use ribbons in different colors to symbolize that diversity. And as the name says, palo, it's a stick they would use in the middle with all those colorful ribbons. So that would be the most meaningful part, the tree. Right. So I'm interested in how we can play with it today. Me interesa saber cómo podríamos jugar con eso a día de hoy. Por ejemplo, se coloca un árbol en medio. Un ejemplo así. Ubiquémonos todavía. Un ejemplo así. An example. Alrededor. Yo soy el árbol ahorita. Voy a hacer que yo soy el árbol. Y todos empiezan a bailar alrededor mío. 7, 8, comiencen. 7, a ese lado. 7, 8 y empiezan a bailar alrededor del árbol. La celebración. Ahora hagan la parte del cruzado como homenaje, como tributo hacia mí, al árbol. Esta parte de aquí. Esta parte de ahí. Ese es como gracias a la naturaleza. Ahora arriba y abajo. Aquí y abajo. 7, 8 y sigan bailando. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Ok, eso sería. Esta parte de ahí, el árbol se pone en medio y empiezan a bailar los bailarines, ¿verdad? A danzar alrededor del árbol. El árbol también se llena de cintas, pero de diferentes colores, ¿verdad? De diferentes colores. O sea, se celebra como la primavera, que en la primavera surgen diferentes estilos de flores, las hojas de los árboles, las frutas, un sinnúmero de objetos. So, in case, what we just saw, in case Elmon was representing a tree, so all the dancers would dance around him in order to make a tribute to this tree, to this nature, to thank the nature. So we also, apart from this tree in the middle, we would have different ribbons, different colors in order to celebrate spring. We would talk about different flowers, different fruits, all the diversity that we can find in the nature. So how I'm going to be difficult now. How would Elmon feel about trying to respond to certain words with movements, to try and choreograph something new? Bueno, Elmon, ahora llega la parte un poco más complicada. ¿Cómo te sentirías al intentar responder, hacer una improvisación frente a palabras que te vaya a dar? ¿Podrías sacar movimiento, una coreografía, algo nuevo a partir de esas palabras que yo te diera? Sí, claro que sí. Este es mi trabajo. That's my job. Brilliant. Good. Lovely. Great.
So I love the centralness of the tree. It doesn't mean that Elmon has to stay there, but I love that. It's interesting. On our land, we have a walnut tree, and we are going to build a stage around it. Brillante, muy fantástico. Es maravilloso. Me gustaría sobre todo centrarme en ese árbol, ¿no? Que estaría en el medio. No hace falta Elmond que esté ahí de pie, ¿no? Pero me gustaría enfocarme en ese árbol. Nosotros, en este trocito de tierra que le comentaba que hemos adquirido, tenemos un nogal. Y nos gustaría construir un escenario alrededor de ese nogal. Bueno, entonces ahí en la parte del árbol se colocan cintas guindadas, pero de diferentes colores, totalmente. Van todos los colores que tiene la naturaleza. Okay, all right. So in this tree, we would need ribbons. Those ribbons would be attached to the tree, and all those ribbons should be completely from different colors. It's all about the nature. Lovely. So if I'm just looking for some of the words I've written. One of the things that springs up as well out of the dance, and also the connection of the connection with nature, is the sense of change. So I'd really like to explore that sense of change, and a question. Elmon mentioned when we were talking 2 weeks ago, about Nicaragua only having 2 seasons. Is that also true in the Caribbean coast? Ok, entonces una de las cosas, ¿no? En estos bailes sería la conexión con la naturaleza y ese sentido del cambio. Entonces me gustaría sobre todo explorar ese cambio. Y tengo una pregunta para ti. Hace unas 2 semanas, en esa charla que tuvimos, mencionaste que en Nicaragua solo hay 2 estaciones. ¿Eso es cierto también en la zona del Caribe? Sí, igual. Aunque en la parte Caribe predomina más el invierno. Todo el tiempo está lloviendo. Pero sí, también igual, invierno y verano. Yes, it is the same for the Caribbean, although in the Caribbean, winter is more predominant as it's raining all the time. But yes, winter and summer. But this dance is related to spring. Is that right? Pero este baile está relacionado con la primavera, ¿no es así? Sí, es como le mencionaba anteriormente, de que esta tradición la obtuvimos, ¿verdad? Por la parte de los ingleses y los esclavos africanos que llevaron. Entonces, los indígenas mantuvieron esa tradición y se celebra en mayo, en el mes de mayo, en el mes de la lluvia, aquí iniciando la lluvia en ese aspecto. Yes, but as I mentioned, this is a tradition brought from the UK and the African slaves. So the indigenous from Nicaragua, they kept this tradition of those seasons, and this is done in the month of May, which is the start of the rainy season. So that's really interesting. So May is a big celebration traditionally in traditional dance in the UK, but when we would be celebrating a move through spring and in towards the summer, actually it goes to the rainy season in Nicaragua. So it's a very different response to the weather.
Es muy interesante, sobre todo porque en mayo en el Reino Unido también tenemos un gran baile tradicional donde celebramos el paso de la primavera hacia el verano, mientras que vosotros ahí celebráis el paso a los meses de lluvia, ¿no? Entonces es una respuesta muy diferente hacia el tiempo, hacia el clima. Sí, por ejemplo, aquí en verano las plantas están secas, la mayoría de las plantas están careciendo de agua y cuando ya empieza en el mes de mayo las primeras aguas, ya los árboles empiezan a sentirse alegres, las aves alegres se siente, el clima cambia, las hojas de los árboles se miran vivas, ¿verdad? Y se siente aquella magia de la naturaleza, podríamos llamarle. Yes, for example, before summer and during summer, the plants are quite dry. But when May arrives, it starts rain. It starts to rain. Other trees they become happy. The birds are happy as the climate change. So all the leaves from the trees also change color, also happy. So you could say it's the magic of nature. That's lovely. So when is the Nicaraguan summer? Entonces, ¿cuándo es el verano en Nicaragua? El verano comienza ya a partir, bueno, las últimas lluvias son en octubre. Ya estamos prácticamente entrando a verano, lo que es el mes de noviembre. Son 6 meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ya a partir de mayo comienzan las primeras lluvias. So we are we are starting summer. The last rains are more or less in October, almost November. And then we have 6 months of summer for May to start a little bit with the rainy season. May. So that's really interesting that it's the reverse. It's a spring dance, but because it's brought from the UK, it takes place at the start of the winter, at the end of the summer. Entonces es bastante interesante porque realmente es al revés, ¿no? Porque es un baile de primavera, pero como ha sido traído de Reino Unido, tiene lugar al final del verano, al principio de invierno. Ah, correcto, así es, así es. Iniciando los cambios del clima, ya los árboles están alegres, ya los árboles comienzan a florecer aquí en Nicaragua. Yes, so it's different. The change in climate, it's in weather, it's completely different. At that time, the leaves of the trees are starting to get happy, and it's when all nature starts to flourish. Ah, it's interesting. It's very different, obviously, but it's different from UK in because our winters are our summers are still quite wet. You tell me. Sí, es muy diferente, sobre todo porque en Reino Unido nuestros veranos siguen siendo muy lluviosos. No, aquí es seco y calor. Ahorita estoy sudando como ustedes no crean. Aquí está haciendo una gran presión horrible ahorita. Y si le pongo la cámara, el sol está. ¿Quieren ver el sol cómo está ahorita? So yeah, this is completely the other way around. So here somewhere it's very, very dry. It's very, very hot. I'm sweating a lot right now. And if you want, I can show you the sun with the camera. Do you want to see it? Yes, I'd love to see some sun. Me encantaría ver algo de sol. Ok, ya se los muestro, el sol. A ver, chicos, denme lugar. Miren el sol. Está pronunciado el sol acá. Miren. It's a Allá. quite bright day today. That's beautiful. It's lovely to see. Es muy bonito.
Elmon, me gustaría solo avisarle de que no tendremos mucho más tiempo. Si nos quiere enseñar algo más antes de encerrar. Ok, no sé ustedes si desean el otro baile o algo. So- Would you like, Duncan, to see another dance? Yes, but I would like to. I'd also like to see if we could change a little bit. So could we play with the idea of with the tree in the middle of representing rain? Sí, me encantaría ver un poquito más, pero antes me gustaría ver si podíamos jugar, transformar un poco con esa idea del árbol en el medio. ¿Podríamos representar la lluvia y ese árbol en el medio? ¿Lo quieren hacer nuevamente? ¿Lo podemos ver? Do you want to try it right now? Do you want to see it? That would be lovely. Yes, please. Sería genial, sí, por favor. Ok, ayuda a poner el árbol. There we go, a tree. Y ponerle vamos a poner la música y van a bailar todito. Sí, lo mismo. La música de Palomay. Tengo un vacío en la cama. Bien, ok. Aquí tenemos el árbol, ¿verdad? A este se le coloca un número de cinta. Pásame la cinta, los rebozos que tenían ahí, ¿verdad? Los blancos que tenían. ¿Y ustedes, los rebozos dónde están? ¿Ah? Las cintas se colocan así y de diferentes colores. Van alrededor y van bailando. No hay más. Otros colores no tenemos. So have these trees with those ribbons attached like this, and the ribbons would be from different colors, although we don't have any more, so we are going to adapt with this. No tengo otros colores, pero solamente tengo blanco ahorita. I have only white color today, but it would be from different colors. Right. Bueno, aquí tenemos la parte de la cinta del árbol. Here we have the ribbons for the tree. Una cinta, ¿eh? Ya, sin dar vuelta. ¿Cuál es la música? Ahora sí, creo que más o menos va. Something like that. Ahí más o menos. More or less.
Okay, I would like to come and join in now, if that's okay. Hello. Did you want to respond to that, Duncan? It was just, well, firstly, say thank you very much, Almon and the dancers, and it's fantastic. Apart from anything else, sitting in a very cold, grey England at the moment, seeing that level of joy, dance, light, sun, and the sort of exuberance of that was it's just made me feel warm and smile. And I'm just playing in my mind is the connections not only that we've already talked about, you know, between us about the way we work and food, but how that is clearly a very direct sort of journey from the traditional maypole dance in England into let Julia interpret that. Muchísimas gracias, Hermón. Lo primero de todo, la verdad es que es fantástico poder tener la oportunidad de ver esto tan exuberante, tan alegre, estando aquí en esta Gran Bretaña tan fría y gris. Entonces, la verdad es que ver toda esta alegría, todo este baile, esta luz, este sol, la verdad es que es muy exuberante todo, me hace sentir más cálido, sonreír, ¿no? Pero estando jugando un poco en mi mente, estoy aquí haciendo, aparte de las conexiones de las que ya hemos hablado, ¿no? Nuestro trabajo, la comida, la verdad es que hay una conexión directa en esta tradición, en este camino tradicional que sería el centro de todo lo que hacemos. What I would like to do is give you both a moment to collect your thoughts off camera. And while we're doing that, maybe we could see another dance from the dancers. So if that's possible, Elmon, if they could show one more of their dance, and then we'll come back and start to look at, I'll try to start asking questions about what I've been listening to. And don't send the dancers off. I think it'd be nice to try something out with the dancers. So if it's possible, they could show us a new dance whilst we take a break. We'll take off the whiteboard for the moment, Chris, but we'll bring it back. But if you want to add anything, Duncan, go ahead and have a moment now to do that. And also for Elmon, Julia, if Elmon would like to start to ask questions about how Duncan might be inspired by this, so that we can have an exchange after the dance, that would be great. But if you have a moment off stage, get yourself a drink and we'll carry on after the next dance. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces ya vamos cerrando por aquí, pero en este momento que vamos a tener esta pequeña pausa, me gustaría saber, Elmon, mientras tenemos esta pausa donde estamos todos con la cámara apagada, nos gustaría saber si en verdad usted podría mantener todas las cámaras encendidas y enseñarnos un baile nuevo con todos tus bailarines. Y mientras así aprovechamos en ese descanso para poder ver algo nuevo. Y sobre todo después de ese pequeño descanso, si se te ocurriera cualquier tipo de pregunta, sería muy interesante preguntar a Duncan cómo, por ejemplo, se siente y cómo se va a sentir inspirado o cómo va a traspasar todo esto que ha aprendido más adelante en su trabajo. Ok. Bueno, tenía preparado con una de las parejas bailar lo que son los bal, polcas y mazurcas, que representa la región central de Nicaragua, que es donde representa el amor, el campesino. Eso lo vamos a trabajar ahorita. Lovely. Bien. Okay, so yes, I actually had prepared a dance with couples where we would it's a valse, a polka, mazurka, called like that, from the central region, and it talks about mainly love. So that we can see that now. Brilliant. So if you want to put your cameras back on and take a moment, Elmon, and we'll come back together after the dance. Perfecto, Elmon. Entonces, si quiere volver a conectar todas las cámaras, podremos ver esto y mientras están tus bailarines bailando, puedes tomarte un descanso y pensar en esas preguntas. Adelante, cuando estés listo. Ok, perfecto. Vamos a escuchar esto. Quitamos esto. Conectar la cámara.
Ayúdeme. ¿Lo pongo ahí, por? Mira. Ya. Ya está, ya pausa, ya, solo le da pausa.
Oh, muy bien, muy bonita. Está muy bonita. Muchas gracias. Thank you so much. That was wonderful. Ahora Mirta Amador, tengo la edad de 20 años. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Aguirre y tengo la edad de 20 años. ¿Qué interpretaron? Nuestro baile fue el vals, las polcas y mazurcas de la región central de Nicaragua. Ok, bravo. Bueno, Thank you very much. Bueno, ahí estamos. Thank you very much. I'm Jorge Aguirre, 20 years old, and I'm Mirta Amador, 20 years old, and this was our vals, polka, and mazurka from the central part of Nicaragua. Okay, now this is the next part of the exchange where I get to just probe a little bit into what we've been talking about and sharing. But it's also, so it's a time for you both as well, but I'm going to probe a little bit, if that's okay with you. Definitely, great. Muy bien, entonces entraríamos un poco en la próxima parte, donde estaría moderando y estaría liderando un poco este debate. También es un tiempo para vosotros, para compartir y explorar, pero estaría yo aquí participando también, si os parece bien. So I wanted to start with when we were talking in the meet and greet. So you've met once before online, only once to have a conversation. And Elmon, you talked very much about traditional folklore and folk dance being a way to that's come from people who've been oppressed. And what was interesting is I wrote down very similar feelings, such as what Duncan wrote. And if we can see his whiteboard again, if it's still got, you had joy, celebration, community, and tradition, which don't feel necessarily like emotions or concepts that deal with oppression or from people that have been oppressed. So I was just interested to ask Elmon, what the connection is between these joyous dances and that part of tradition and history that he has talked about they represent. Ok, me gustaría entonces empezar a hablar de una de las cosas que mencionaste, Elmon, en esta primera entrevista que tuvimos online, donde nos conocimos una única vez y donde hablaste sobre todo
de que estos bailes tradicionales y este folclore está muy relacionado con las personas que fueron o estaban oprimidas. Es bastante interesante, ¿no? Ver cómo yo también he apuntado emociones similares en esta pizarra, ¿no? Alegría, celebración, comunidad, tradición. Estas palabras, sin embargo, no se sienten, no se perciben como emociones directamente relacionadas con la opresión o con las personas que están oprimidas. Entonces te quería preguntar, Hermon, ¿cuál es la conexión entre este baile alegre y esa parte de la tradición y de la historia donde más oprimida que nos comentabas antes? Bueno, en cuanto a los bailes, yo quise tomar los bailes más alegres de nuestro país. No quería presentar bailes donde se representa, ¿verdad?, lo que es la parte de la esclavitud, lo que es la parte del engaño. No quise presentar nada de eso. Quise presentar lo más alegre, lo más bonito que tenemos, ¿verdad?, para darlo a conocer al mundo. Pero en cuanto en la parte de, digamos, la historia de Nicaragua, pues sí, es bastante difícil lo que hemos pasado. Y hay muchos de los bailes de que se representan. Por ejemplo, una de las obras más importantes que tenemos es el huehuense. El huehuense que es donde los españoles, ¿verdad?, se robaban prácticamente las joyas que teníamos nosotros acá en el país y engañaban a los indígenas. Pero eso es una representación que les hubiera gustado a Duncan porque es una representación teatral, ¿verdad? Pero no tengo las herramientas, el vestuario y se requiere de muchos bailarines también para poder presentar y poder entender también. ¿Me entiendes? Okay, thank you. Entonces, so what I just showed you, I wanted to show the dances, the most joyful dances that I could. I actually didn't want to show you a dance about slavery, about deceit. I wanted to show the world the most quite a lot in our Nicaraguan history. And one of the shows that we have and most important ones, it's called Guaguense, which represents the time where the Spanish came here and actually robbed our Jews. Actually, was full of deceits and through with our indigenous people. And I actually think that Duncan would enjoy it a lot, as it's about theater. Although I don't have the tools, the materials, the dancers, and time to explain all what we would have seen in those occasions. But my main point was actually to represent the most joyful side of our history. Okay, great. Duncan, this ties in with something you said. Do you want to respond to that? Yeah, I just wanted to respond. I thought it was a really interesting question, Danny. And I first of all, I loved Elmon's positive approach that he wanted to share and explore and kind of touch on a joyous part of their history. But I think the other thing that that came to me in that, combining sort of the dance we saw and Elmon's intention and your question, is almost the in some ways the potential for people to be positive in the face of oppression. One way of fighting oppression is to refuse to be oppressed. It's that kind of that maintaining of tradition, that maintaining of language, the secret way or the communal way that people share, but also just that sense of whatever else we can still celebrate. We will and we must. There's something very very human there and powerful. Yeah.
Sí, muchísimas gracias. La verdad es que creo que ha sido muy interesante la pregunta que ha hecho Dani, ¿no? Y lo primero de todo, desde mi punto de vista, me encanta Elmo, me ha encantado que haya elegido este enfoque de compartir realmente la parte positiva, la parte alegre de vuestra historia, ¿no? Sin embargo, también pensando en esto, me vino a la mente que tu intención también, Elmo, ¿no? Relacionado con esta pregunta que ha hecho Dani, es que sobre todo el potencial que tienen las personas para ser impositivas y una manera sobre todo de hacer frente y de luchar contra esa opresión es rechazar sentirse oprimidos, ¿no? Es una manera que tienen las personas a través de lenguajes secretos, de un sentimiento común, de compartir y de sobrevenir lo que sea, la situación en la que sea, y que no es solo que podemos, sino que debemos celebrarlo y que debemos evitarlo. Es algo de muy humano y sobre todo muy poderoso. Así es, claro que sí. Nosotros pues hemos aprendido a convivir con todo esto que se nos ha presentado, pues, y lo hemos tomado de una manera de que es parte de nuestra historia, es parte de nuestras raíces y tenemos que aceptarlo, ¿no? Tenemos que aceptarlo. Y bueno, hoy en día, en la actualidad, pues tenemos mucha comunicación en este caso, miren el convenio que tenemos ahorita con este proyecto de Inglaterra y es muy bonito, estamos unidos, ¿verdad? Okay, Con los thank you. españoles igual. Yes, of course. Well, we have actually lived together with this. We have to tackle all of these situations, but at the end, it's part of our history. It's part of our origins. It's part of us. So we actually must accept it. But nowadays, we are actually communicating. We have these exchanges with the UK and also with the Spanish people. Something I was really interested in when you first met, and I am again equally here, is the similarities in your work. So, Elmon, you're working with children, and you have young people with you today. And Duncan, you talked about this wonderful project where you're going to have a place to grow food, but there's a walnut tree in the middle, and there's a possibility of a stage, and again with young people. And I wondered if this was an opportunity for Duncan to maybe, is there any part of you, Duncan, that would like to hear from the young people that Elmon has with him, if that's a possibility, about what it means to them to be expressing the things that Elmon is talking about through these very traditional dances, through this through this dance. Yeah, I would love that. Sorry, Duncan. Sorry, Julia. So, otherwise, it's way too big. La verdad es que es muy interesante, Elmon, sobre todo ver estas similitudes entre vosotros, ¿no? Ambos trabajáis con niños, con jóvenes, y sobre todo Duncan, que tiene este proyecto donde tiene ese espacio donde van a cultivar comida y puede que tengan incluso un posible escenario, y todo enfocado a esta juventud. Entonces, nos gustaría saber si tal vez Duncan no le gustaría tener algún tipo de opinión directa de hecho, de los jóvenes que tienes ahí contigo, Elmon, y sobre todo saber, si es posible, de parte de esos jóvenes, qué significa para ellos estar expresando todo lo que tú comunicas, lo que tú nos has contado, ¿no? A través de la tradición y del baile del folclore. Pero antes, volvemos un poquito con Duncan. Yes, Duncan? Sorry, I've forgotten now. Yeah, no, that would be lovely. I would love to hear from the young people. I increasingly over the last 2 or 3 years, a lot of my work has with young people has touched on heritage, and I think in the UK we have a very different relationship with tradition. We sometimes, I don't think we explore tradition
but there is a link between the idea of relating to your traditions and relating to your heritage. And I think I've been working in a way that tries to get people to engage, young people to engage with two things, and that is the place that they live, where they live, and some of the heritage of that place, some of the background of that place. So hearing from Elmon's young people would be really interesting. Sí, por supuesto, me encantaría oír qué comenta la juventud, los jóvenes que tienes ahí contigo, Elmon, sobre todo porque a lo largo de estos 2 últimos 3 años he trabajado mucho y muy en contacto con lo que es toda la herencia cultural, ¿no? Yo creo que en Reino Unido hay una relación totalmente diferente con esa tradición. Nosotros realmente no exploramos de forma tan directa esa tradición, pero sí que hay un enlace muy fuerte entre lo que sería la tradición y la herencia cultural. Y he estado trabajando en formas de que las personas pudieran trabajar con esta herencia y con esta tradición. Sobre todo me he enfocado en 2 cosas, en la zona, en el área donde viven esas personas y qué tradiciones, qué herencias hay en este lugar. Entonces, por supuesto, me encantaría oír qué opinan los jóvenes que tienes ahí contigo sobre eso, Elmon. Ok, muchachos, ¿qué opinan ustedes sobre la danza, las tradiciones que hemos trabajado conforme a la coreografía, los bailes? ¿Verdad? Duncan quiere la opinión de cada uno de ustedes, de los bailes que tenemos en nuestro país, las tradiciones que tenemos en nuestro país, cómo se sienten como jóvenes. Ok, Buenas les pediré tardes, mi nombre es entonces un momentito, les pediré que me dejen tiempo todavía para hablar con la otra parte, ¿ok? Traduzco ahora lo de Elmon y luego ya entran ustedes. So basically what we're going to hear about is the opinion of each of them about how the dances, the traditions, those dance routines impact on them and how they feel regarding those topics. Sí, adelante. Bueno, pues yo me siento orgullosa de demostrar nuestras tradiciones y nosotros como jóvenes que sabemos de nuestro antecedente, inculcar a los jóvenes para que no se pierdan. I feel really, really proud of all my traditions, and I think it's really important that us, the youth, don't get to know our origins so we don't lose them. Can I ask a quick question while Duncan's making notes? Yes. Can I ask what particular movement does she feel represents something so traditional? What's the movement that makes her feel like this movement is expressing something important to me? Can she show us a movement that... Ok, me gustaría preguntarte entonces si hay algún movimiento de vuestro baile en particular, algún movimiento en particular que representa esa tradición para ti y que creas que es realmente importante para ti y para esa tradición. Y si nos lo pudieras enseñar, sería fantástico. Bueno, para mí las tradiciones son muy importantes porque así nosotros sabemos de dónde venimos, cuáles son nuestros antecedentes y que los jóvenes conozcan más de lo que conocen. So for me, tradition is really, really important. So we get to know where we come from, what our origins are. And it's really important that youth know about it. Does she have a movement that particularly represents something for her? Something that makes her happy maybe, or shares that joy? ¿Tienes algún movimiento o algún baile en particular que creas que representa esa tradición o esa alegría para ti? ¿Algún baile, algún movimiento?
Sí, tenemos la cuchara panda, que es bueno, eso se basa en la fiesta de San Roque. En eso utilizamos lo que son motetes, las coronas que llevamos en la cabeza, utilizamos sombría y pues... ¿Nos lo puedes hay enseñar muchos un movimientos. trocito, un pequeño trocito? Sí. So it's basically a dance called Cuchara Panda, which are the festivities of San Roque, where they use those crowns, those umbrellas, and other types of accessories. She's going to show us a little bit of it. Cuando quieras. Bueno, vamos a empezar. Bueno, pues este fue un poco de lo que se realiza en ese baile de la cuchara panda, de aquí del Viejo. So this was a little bit what we would see in this dance Cuchara Panda from El Viejo, Nicaragua. Okay, over to you, Duncan, for the next. Yeah, I'm interested. One of the things that Elmon talked about and has been touched on today is the different regions of Nicaragua. And I think the first dance we saw with the tree this evening was from the Caribbean area, from the Caribbean coast, and drew on the UK and also to some extent African traditions. And then the later part, the mazurka, drew on other European traditions and is perhaps linked to a different part of Nicaragua. Do you feel more connection with the dances that are from the area, more related to the area that you are from? Es bastante interesante, ¿no, Elmon? Hemos estado hablando de diferentes regiones en nuestra reunión hace unas semanas y creo que el primer baile que hemos visto, en el que estaba el árbol, era de la zona del Caribe, ¿no? Donde tenía un poco esa relación con el Reino Unido, con tradiciones africanas también. Y luego, más tarde, hemos visto la mazurca, que está más relacionada con otras partes y otras tradiciones europeas, de otros países europeos. Me gustaría preguntarte, ¿sientes algún tipo de conexión más concreta con aquellos bailes que son de tu región, de la región del Viejo, o no? Sí, bueno, lo que íbamos a presentar de último son las fiestas tradicionales, ¿verdad? De aquí de nuestro municipio, que son unas, le llaman las fiestas de San Roque, que se celebran en el mes de agosto, ¿verdad? En estas celebraciones, pues, son un sinnúmero de comunidades. En la época pasada, pues, reinaba el cacique Agateite, uno de los indígenas más famosos de Nicaragua. En este tiempo era como el presidente, ¿verdad? Entonces, pero como habían tribus, habían rivalidades entre tribus, en este caso entre comunidades, ¿verdad? Entonces, pero había una época determinada de que el cacique Gateite los reunía a todos y se intercambiaban los diferentes cosechas y cultivos que habían, ¿verdad? A eso se le llamaban motetes, que ahora hoy lo ocupamos nosotros, ¿verdad? Con cosas tradicionales de nuestro pueblo. Las coronitas que tenemos acá, que se ponen acá, significa que ella forma parte de esa comunidad o de ese pueblo, ¿verdad? Cada uno de ellos lo representa la coronita. La sombrilla, pues ustedes saben que la sombrilla
En este caso aquí no tanto, porque como estamos en el mes de agosto, estamos prácticamente en verano, entonces aquí hay mucho sol, entonces lo ocupan las señoras. En este caso las señoras van con sus sombrillitas, ¿verdad? Ya un poquito más artístico, porque en aquella época no habían sombrillas, ¿verdad? Entonces ocupaban ramas, ramitas o hojas para el sol. Y los señores pues siempre utilizaban cosas como los sombreros, ¿verdad? Los sombreros. Entonces, pero hoy en la actualidad pues lo hemos venido cambiando por como le mencionaba a Duncan anteriormente, la generación, ¿verdad? ¿Me podría repetir, por favor, el nombre del cacique? Agateite. Agateite. Cacique Agateite, sí. Ok, Es original. gracias. Bueno. Thank you. Yes, and actually we had a last performance to show you, and it was basically regarding about the traditions and the festivities from our municipality, about San Roque. It's in August, and it's a celebration where all the communities got together with the cacique called Agateite, and he was actually from here, indigenous, from Nicaragua, and it would work as a president from all these tribes. Although between those tribes we had a lot of rivalries. So when this kind of president got us all together, we would exchange crops and motetes where and would be where we are located right now. And we would use, as I have shown before, the crowns in the head. That would mean that you form or you are part of a specific community. And we would also have an umbrella, although in August we have a lot of sun. The umbrella is not for rain, but rather for the sun, and it would be used by the ladies. Those umbrellas are artistic because at the time, obviously, we would have no umbrellas. We would use leaves, for example, to not be exposed to the sun. And men would use hats, as he has shown before. And today, obviously, we have changed a little bit, as we have said, Duncan. We have changed and adapt to the generation and the time that we have right now. We're coming to the end of our time together, but there are a couple of questions that have come in online, so I'd like to address those before we let you both wrap up with your thoughts and say your last thoughts. And if there is time, it would be lovely to see that last dance, I think, if Duncan, you feel the same. Absolutely. So Julia, do you want to just say that and then we'll go to the questions? Y ya estamos llegando casi al final de nuestro encuentro, y antes de que os retiréis con vuestros pensamientos y con todo vuestro aprendizaje que habéis tenido, me gustaría compartir con vosotros preguntas que nos han venido del público, preguntas que nos han hecho online, y sería maravilloso si tuviéramos el tiempo de poder ver ese último baile a modo de encerrar. Sin embargo, vamos ahora con las preguntas del público online. So the first question is actually to Duncan. Duncan, how will you take the conversation that you've had tonight and the visuals that you've had, and how will you bring that into your work? Is it, or how could it come into your work? Your work? Before Duncan, sorry. Yeah, sure. La primera pregunta entonces sería a Duncan, que vino para saber realmente, con toda esa conversación que ha tenido lugar, cómo cogería todos esos visuales, todo este impacto que ha tenido y cómo lo traspasaría a su trabajo. ¿De qué forma? I think going back to the 4 words that I immediately sort of responded with, I think that the direct link between what we've sort of discussed tonight and Elmon's work and the dances that we've seen is the link between place and heritage, or if with the way that I tend to work and the way that the UK is, I guess heritage is
is a more present word than tradition. We do have traditions here, but it's not something. It's not explored and it's not celebrated in the same way. But that sense of link between the past and the present and the past and the place, if I take anything from something I'd like to kind of take into the work I do in that way, it's to remember to celebrate. It's the positivity. There's a tendency sometimes to analyze and to explore and try and explain and to challenge, but I think there's something very positive and warm that has come out of just celebrating. And I think the other thing that I found surprising and shocking in some ways is the direct link I could see between the maypole and the spring dance. And that's something that I would definitely sort of think about and contemplate. The fact that something that in many ways is kind of verging on being lost in this country is still being explored and celebrated and adapted across the other side of the globe 200 years after it was first taken there. And that raises interesting questions, but I think, you know, the simple answer would be celebration. Ok, creo que volvería sobre todo a estas 4 palabras principales que he encontrado en el principio, ¿no? Es el enlace directo que hemos estado hablando y discutiendo esta noche, sobre todo por tu trabajo, Elmon, que veo que hay una relación entre lugar y herencia, ¿no? Y sobre todo con lo que yo trabajo, con la herencia de Reino Unido. Está presente mucho esta tradición en Reino Unido, sin embargo no lo celebramos de la misma manera que vosotros, y sobre todo esa relación que hay entre el pasado y el presente y el pasado y el lugar, ¿no? Y sobre todo acordarse de celebrar la posibilidad, la positividad, que hay una tendencia a analizar, explorar, desafiar, ¿no? la positividad, y sobre todo me quedaría con ese sentimiento de calidez, ¿no? de celebración. Creo que es muy sorprendente y sobre todo me ha chocado mucho esa relación directa entre el palo, ¿no? de la danza del palo de mayo con la primavera en ese baile, ¿no? Creo que es algo de lo que haré mayor enfoque, que pensaré más en ello, y es un hecho que deberíamos explorar, celebrar, adaptar, que vosotros ahí en Nicaragua hayáis hecho todo eso con algo de aquí de Reino Unido 200 años atrás, y creo que eso de hecho salta o hace que nos preguntemos muchas cosas relacionadas con eso, ¿no? Pero sobre todo me quedaría con eso, con la celebración. That took us to the next question, actually, which was coming from people watching, which was the palo de mayo, the maypole, and was it connected? And I think we answered that yes, it was. It was directly related. So I'd like to move on to the next question, which is to Elmon, which we have touched on, but just to ask the question directly. This was a question from the member of the public. Elmon mentioned the British conquest of the Atlantic coast in 1821, but also 1502 when the Spanish arrived. Is there a big difference between these areas of Spanish which are influenced by the Spanish and those that by the British? Okay, remember just to read a little bit slowly, Danny, but it was okay, thank you. Okay, sorry. La siguiente pregunta realmente venía relacionado con esto del palo de mayo, que era para ver si realmente había una relación entre el palo y la canción, ¿no? Pero ya lo hemos respondido y sí, está directamente relacionado. Pero luego la siguiente pregunta vendría para ti, Elmon, que has mencionado esa conquista británica en 1821 y esa conquista española en 1502. ¿Hay alguna algo que veas de esa herencia española y británica? ¿Algo que vea? No.
The exact question, Danny, at the end, from the British conquest, what is exactly the question? Could you repeat that? Is there a large difference between Spanish influenced Nicaragua and British influenced Nicaragua? Thank you. ¿Hay una diferencia grande entre lo que es la herencia española en Nicaragua y la herencia británica en Nicaragua? ¿La diferencia es muy grande? Bueno, depende, porque sí, podría, casi igual, porque la herencia española prácticamente la trabajamos en la parte pacífica y la parte central de Nicaragua, y la parte británica solamente en la costa Caribe, que fue donde fueron conquistados, pues, porque la mayoría de las personas que viven en la costa Caribe hablan inglés y nosotros hablamos español en la parte pacífica y central de Nicaragua, ¿verdad? Y trabajamos más aquí en la parte pacífica todo lo que es la parte del vestuario, la vestimenta, la religión católica que fue predominada por los españoles acá, muchos de los alimentos igual, ¿verdad? Sí, así. Yes, it is. It differs quite a lot. So, for example, in the Pacific and the Central area, we'll talk more about the British, the Spanish in the Pacific and Central. Rather, the British would talk about the Caribbean, where actually the majority of people in the Caribbean they speak English, and in the Central and Pacific area they would speak Spanish. So, in the central part, we also work in the Pacific side. We also work about more the clothing, the dressing, religion, which is Catholic too. We talk Spanish. The food is more similar, so there are a lot of differences. Okay, so the next question is to Elmon. Elmon, if you were to take Duncan's idea of working, if you were to be there with Duncan in the first session with young people in the place where they're growing vegetables, and he has a walnut tree, what dance moves would you suggest? What would you offer to those young people about the space? How would you take what they're doing and put into your own movement? Does that make sense? If you want to ask the question once again, just in case. Yes. So the question is, how would Elmon help Duncan make a dance to celebrate the growing of food and the walnut tree that Duncan is about to start work with? Elmon, entonces imagínate que estás en esta primera sesión con estos jóvenes de Duncan en este espacio donde van a plantar todos estos alimentos. La pregunta es, ¿cómo tú ayudarías a Duncan a celebrar alrededor de este árbol del nogal y qué ofrecerías a los jóvenes de allí? ¿Qué movimientos, coreografías, bailes? Bueno, primero vamos a basarnos, ¿verdad? En lo que algo importante que identifica es la vestimenta, el vestuario. El vestuario tiene que ser llamativo, de diferentes colores, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Falditas, ¿verdad? Falditas que le dé movimientos con vuelos, para que muevan bien la cintura. Y para iniciar la clase, lo primero que tenemos que enseñarles es mover las caderas para varones y mujeres, que suelten esas caderas lo más que puedan. Esa es la magia principal del baile, el movimiento de caderas, ¿verdad? Vale. So the first thing and the most important thing that identifies us would be the clothing. So it should be really, really colorful, both for men and for women. And skirts. It's where it lay the key of all these dances, the movement of the hips. So I would actually start the lesson teaching
how to loosen the hips and start to move in that. It would be the magic, the hip movement. Well, there you go, Duncan. You've got your work sorted. Because Elmon knows these British people really know how to move our hips. Yeah, we're very loose. Sadly, we have to start to wrap up, but colour seems to be an important thing. And I just want to remember what you said there, Duncan, about this idea for us over here to remember to celebrate. I think that's really come across, and it's certainly something I'm taking away. I'm going to ask Elmon if he would like to show his last dance, and then you've both got just a moment to speak to each other one last time before we finish. So, yeah, if that's okay, and then we'll need to bring this to an end. Lovely. Elmon, creo que no nos conoces mucho. Lo del movimiento de las caderas no es lo nuestro aquí en Reino Unido. Pero bueno, tristemente ya estamos llegando al final y sobre todo hemos quedado que lo más importante es el color, ¿no? Y creo que para nosotros, desde nuestro lado, creo que es importante que nos acordemos de que debemos celebrar. Y eso es una de las cosas que nos llevaremos de este intercambio, desde luego. Pero me gustaría ahora, antes de finalizar, saber si nos podrías enseñar ese último baile que nos tenías preparado y luego ya daremos unas breves palabras para finalizar este intercambio cultural. Ok, bueno, el baile que le vamos a preparar ahorita es el baile, se llama el baile de la cuchara panda, que es un baile tradicional que se bailan en estas fiestas de San Roque, aquí en el municipio. Cuando se encuentran los pueblos empiezan a bailar. Pero bueno, solamente tengo a 2 bailarinas, en el cual para este baile, ¿verdad? Se requiere por lo menos un grupo de aproximadamente unos, como 16 bailarines también igual para que representen cada pueblo o cada comunidad. Pero ahorita solamente vamos a trabajar los pasos básicos del baile de la cuchara panda, ¿verdad? Entonces, this dance that we have prepared, it's a dance called Kuchara Panda, which is a traditional dance from a festivity called San Roque, where the communities got together and dance. Today I have only 2 dancers, but in the actual day would be a group of about 16 dancers, and they would represent each community. So now we're just covered the basic movements. Great. And maybe we'll take our videos off, and Chris, maybe we can take the whiteboard off just from the moment. Cuando quieras. Ok, perfecto. Sí, yo la tengo. Lo quitaste. Lo ponemos acá para que sí. El volumen. Esto es el volumen. Ahí está. No lo agarre esto. Elmon, las otras cámaras están apagadas, Elmon. Ok. Solo vemos una cámara. ¿Quiere encender las otras? ¿Encendemos la otra cámara, chaval? Ok, ahora sí. Creo que ya podemos trabajar. Sí, ahora sí. Muchas gracias.
Saluden. No, ya, jamás. Eso ha sido pues el baile de la cuchara panda, sencillo, corto. Muchas This is gracias. the dance of Kuchara Panda, simple and quite short. Brilliant. I would like to just, Elmon and Duncan, just let you have your final words to each other. Maybe. Entonces me gustaría, Elmon, Duncan, que tuvieras vuestro último mensaje el uno hacia el otro, a modo de cierre. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Duncan. Fue un placer, ¿verdad?, compartir este intercambio contigo. Me gustaría, ¿verdad?, que siguiéramos en contacto, aprender mucho más de la cultura británica también, del trabajo que tú realizas, ¿verdad? Porque también me ayudaría a mí en la parte interpretativa, en la parte teatral, para con mis bailarines, trabajar donde ellos expresen, sientan amor, tristeza en cuanto al baile, ¿verdad? A aprender un poquito más sobre ese arte, ¿verdad? Porque también la danza ocupamos la parte del teatro bastante, en la parte facial sobre todo, en el rostro. Okay, thank you, Duncan. It was a real pleasure to share this with you, this exchange, to be here with you. And I hope we keep in touch and that I am able to learn more about the British culture, and that your work might help me with the theater side and aspects of my job as so I can teach my dancers how to work, how to express their emotions, their love, the sadness, as the theater is also part of the dance regarding all the facial expressions. Thank you, Elmon, and thank you to your dancers for their sort of their energy, their enthusiasm, their passion, and their joy this evening or this afternoon, where you are. It's been lovely. I would love to stay in touch, and I would love to not only share some of what theatre has to offer, but I would love to gain some of what dance, and particularly sort of folklore dance, and that sense of tradition has to offer, and the sense of celebration and connection with nature and colour is definitely something I will take with me into some of what I do next. It's also drawing on it's making me think about the connection between colour and tradition and dance and climate as well. It was lovely seeing the bright dance and the sunshine. I can't quite imagine the same dance coming from England, but I'll see. I will see. Muchísimas gracias, Hermón. Muchísimas gracias a tus bailarines por esa energía, esa pasión, esa alegría que nos has enseñado esta tarde. Realmente me encantaría mantener el contacto contigo y me encantaría compartir todo lo que el teatro tiene que ofrecer, pero también me encantaría seguir ganando
todos estos conocimientos sobre el baile, sobre el folclore, sobre esa sensación de tradición, todo lo que tiene que ofrecer, ¿no? Y celebrar. Eso es lo que me voy a quedar, sobre todo, y me voy a llevar conmigo, es ese sentido de la celebración, de la naturaleza, del color. Y es algo que voy a intentar volcar en mis próximos proyectos, intentando siempre pensar en esa conexión con los colores, con el ambiente, el baile, ¿no? Ese brillo, ese sol. Y aunque es algo que no puedo imaginar que lo vayamos a crear aquí en Reino Unido, pero lo veremos muy pronto. I would just like to thank you both for your time today and all the wonderful dancers. I'm going to try and say their names and get them all wrong. Gracias, Jorge. Gracias, Mirta. 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 Gracias, Nitia. Mirta, Saraí, ven para acá. Jorge. Y muchas gracias, Sarahi. Muchas gracias todos. It's been wonderful to have you here. I just want to finish up with the words to refuse to be oppressed, the coming together, the celebration, the colour. These are things that I feel that have been really come through, and a connection between us here and with you in the sunlight. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias a todos los bailarines que estáis ahí con nosotros. Ha sido un tiempo excelente, maravilloso, y me gustaría sobre todo terminar con esa idea, ¿no? De rechazar, sentirse oprimido, de esas ideas de los colores, de la celebración. Estamos aquí conectando ahora mismo, y sobre todo esa idea del sol, que es un placer volver a verlo. And we must say goodbye now, everybody. Thank you y adiós, hasta luego. Thank you, and thank you, Julia. And thank you, Julia and Chris and the team. Adiós. Adiós. Gracias. Don't go anywhere. ¿Cuál traje? No me dejan todo. ¿Sí? Elmon. Quédate por ahí, Elmon. Un minutito, quédate ahí, no te vayas. Yeah, so if we just take our videos off, but wait on Zoom, that would be great. Podéis apagar la cámara, pero esperar aquí en Zoom, no os vayáis, solo apagad la cámara.